De regreso, amigos, en Infractal y como hemos conversado, vamos a seguir hablando de temas que son importantes para la República Dominicana, de temas que son fundamentales, estructurales y que vienen a subsanar o a sanar, mejor dicho, deudas pendientes que tiene la sociedad dominicana con la justicia y con aquellas personas que cometen infracciones graves. Para analizar precisamente el Código Penal de la República Dominicana. Se encuentra con nosotros el abogado penalista Francisco Manzano. Con él vamos a hablar de este tema que es tan denso, pero que a la vez es de tanta importancia y reviste tanta trascendentalidad para la justicia dominicana. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que después de la Constitución, el Código Penal es el texto, ¿verdad?, que protege los derechos de la Constitución, por lo tanto es importante y por eso tanta, digamos, tensión normativa que genera la discusión del Código. Para mí es un placer. Bueno, iniciemos por uno de los aspectos que genera precisamente mucha tensión y que divide la sociedad en dos grandes polos. Hablábamos precisamente de las tres causales. Hay algunos que plantean que se tendría que hablar de dos causales porque hay una que contempla la práctica médica o la regularidad de la práctica médica en la República Dominicana. Nos gustaría que nos dé claridad en ese sentido. También muchas personas se acogen a lo que establece la Constitución, de que la vida inicia desde el momento de la concepción, así lo establece nuestra Constitución. Entonces, que nos pueda arrojar usted un poco de luz en torno a estos temas. Mira, lo primero es que la ley crea una ficción, quizás que no sea eh, 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 igual a lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, un barco es considerado un inmueble, si tú fijas una estatua y la dejas fija, se considera un inmueble. Es decir, la ley lo que trata es de fijar un punto de partida y la Constitución dice que la vida se protege constitucionalmente desde la concepción. Pero entonces luego vienen las leyes a completar ese precepto. Y te voy a poner un ejemplo antes de tocar ese tema. Tú tienes la libertad absoluta de tránsito, pero a ti un semáforo te la detiene. Entonces quiere decir que no te está limitando, sino que lo está regulando. Ujú. Entonces el derecho de la vida, el Código Penal regula su protección, pero también regula las eximentes en cuanto sucede una afectación, pues concurre. Para mí el delito del aborto en sentido, o yo le digo la interrupción del embarazo, porque la interrupción del embarazo es consecuencia natural, física. Cualquier embarazo puede ser interrumpido, de hecho, por cualquier circunstancia, y no significa aborto. El aborto sí es lo jurídico, cuando de manera dolosa y ha sido uno de los delitos más incomprendidos. Para mí el aborto, y como para todas las legislaciones penales, debe de estar regulado. Y eso se llama el aborto doloso. Imagínate que una pareja acaba de terminar y quedó embarazada y que al novio no desea continuar con ese embarazo y va y le golpea e interrumpe el embarazo a la fuerza. Ese tipo de aborto tiene que estar en todos los textos penales. Eso obvio que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el aborto ya inducido es el que genera preocupación con las tres causales. Y ahí explico eso algo muy simple. ¿Por qué digo que ha sido incomprendido? Porque la forma en cómo lo están peleando, ganando terreno el feminismo, hace que la persona que lo cometa o la persona médico que intervenga sea procesado penalmente. A mí me gustaría hacer una puntualización a ver si yo estoy en lo correcto. Yo soy una persona que cree en la vida, pero cuando tú eh, concibes el fruto, ¿verdad? De una relación bonita, consensuada, entre dos personas que quieren formar una familia. Pero si Dios no lo quiera, para no poner el ejemplo de nadie, por ahí en la calle me pasa una situación y soy lamentablemente violada. Yo creo que a mí deben darme el derecho, la libertad de yo decidir si a consecuencia de esa violación em, hay un resultado, un producto, ¿verdad? Que es un embarazo. Yo creo que tienen que darme la oportunidad por mí misma de yo decidir si quiero continuar con eso
o no quiero continuar, quiero interrumpir el embarazo. Yo creo que la ley y el Estado deben a mí darme esa libertad. Le voy a poner ese caso. Otro caso es, por ejemplo, eh, una anomalía congénita que es incompatible con la vida, síndrome de Potter, por Ujú. ejemplo, una cardiopatía congénita, que son casos médicos que sí se dan. Yo creo que también, como se descubren ese tipo de anomalías cuando el embarazo está un tanto avanzado, hablamos de la 16, 17 o hasta las 20 semanas, tienen que darme la libertad de yo decidir, espérate, si el bebé no va a sobrevivir después del parto, tienen que darme la libertad a mí, a mi pareja, como seres humanos, de definir o decidir si queremos continuar a sabiendas de que no va a haber una vida después del parto, de que a pesar de que las glándulas mamarias van a tener leche, de que voy a tener Sí. que someterme a una cesárea, de un sinnúmero de cosas que me va a afectar psicológicamente, yo quiero continuar o no. Yo pienso eso. También agregan la relación incestuosa, Sí. es decir, una relación que aunque consentida en un brazo familiar, obviamente hay alta probabilidad de que el niño nazca, ¿verdad?, con problemas congénitos o no se sabía de esa relación incestuosa y aunque no sea producto de una violación, es decir, de una agresión, porque concebimos la violación como una agresión, pero la violación es anular el consentimiento de las personas y una menor en una familia que sea de una relación y que del padre, No, del los menores no padrastro, consienten. Partimos de esa claro. premisa. Entonces, imagínate agregar esa causal también. Pero mira, voy a poner el ejemplo de la primera causal. ¿Por qué te digo que está siendo mal conducida? Y eso lo va a explicar muy bien. Si tú colocas como causales eximentes de responsabilidad la primera, la violación, y si a la persona la descargan y al final no fue una violación porque por defectos del procedimiento la persona no es considerada responsable, entonces automáticamente generaste un aborto. Entonces hay que procesarte. Ujú, Entonces, si a ti te procesan y en la eximente de responsabilidad, cuando tú oigas la palabra eximente, tiene que haber un proceso judicial que lo determine con prueba fiscal ujú, acusándote. Entonces, esa persona ya no va a poder probar que es una violación porque ya la ha sido descargado la persona. Entonces, automáticamente va a ser una sentencia de aborto. Es una sentencia contraria. Entonces, fue violada, fue citada en un proceso, ¿verdad? Y tuvo como víctima, luego pasa a ser imputada y luego entonces condenada. ¿Qué es la verdadera situación? No ponerlo como un eximente, sino como una inexistencia del delito. Es decir, no existe el delito cuando la persona practica la interrupción del embarazo, porque vuelvo y te repito, el aborto siempre va a ser un delito. Es la interrupción dolosa de una persona no continuar porque me dio la gana, porque no quiero que mi hijo tenga eh, con esa raza inferior, qué sé yo, por múltiples cosas que puedan venir. Un padre de familia que tiene una relación extramatrimonial le dice al amante, no lo vas a tener, y no, atento a fuerza. Ese aborto se llama doloso y debe de estar. Ahora, el que no debe de estar es aquel embarazo que sin tu consentimiento o con las condiciones que hemos hablado, y tú tienes el derecho a ser receptora o no, de continuarlo o no. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se ha propuesto? Que se saque esa discusión del Código Penal, porque es muy complejo. Porque, por ejemplo, si alguien dice, mira, sí, yo fui producto de una violación y al final no lo fue, entonces, ¿qué opción tuvo, por ejemplo, Colombia? Que Colombia dio el derecho, no hay causales, tú tienes el derecho a interrumpir el embarazo hasta cierto tiempo. España no se complejizó, le dio el derecho y dijo, tú tienes derecho a interrumpir el embarazo hasta tantas semanas. Ya tienes la responsabilidad. Tú te das cuenta dentro de los primeros 3 meses, para decirte una idea, de si no te llegó el periodo, de si tú tienes algunos síntomas. Y luego, si tú entiendes, te descuidaste, entonces lo sometes a un juez. Y un juez evalúa la procedencia, si no, procede a dar el niño en en adopción. adopción. Ahora, que sí quiero dejar dicho con esto, que la discusión ha sido incomprendida, porque no se debe de, es decir, satanizar el aborto doloso, sino que el aborto consentido y menos el médico que no sabe, que salva la vida de entre una y otra persona y ve
que la realidad médica. ¿Y cómo está concebido en el código actual? Pero inclusive aquí hay una discusión y con esto para graficar un poco, hay mujeres que hacen embarazo fuera de su centro, ¿verdad? Llegan, quieren su bebé, quieren su criatura, pero resulta que como es un embarazo fuera de centro, embarazo ectópico, ¿no? Utópico. Sí, utópico. Entonces, ¿qué sucede? A veces hasta hay un desgarre de las trompas, hay que esterilizar, un sinnúmero de cosas. ¿Cómo tú continúas el embarazo en esas condiciones? Pero lo que no me gusta en la construcción que se hizo del código, las modificaciones tantas que se hacen, es que pone al médico a hacer una evaluación extrema de si procede la razonabilidad o no. Ya la vida se fue de las dos. Es decir, cuando hay una situación de urgencia o emergencias, los segundos cuentan en un determinado momento. Es decir, tú no tienes tiempo como para salir y hacer una reflexión, llamar a los colegas y volver en una hora. Y el código manda o exige para la eximente del médico que él haya hecho no sus mayores esfuerzos, sino que haya agotado todos los procedimientos médicos necesarios como para salvar las dos vidas. Ya se murió la persona, uno de los dos o los dos. Es así. Entonces, esa exigencia, pues, tú la sacas, la pones en una ley especial. El aborto provocó que el código se frenara durante un tiempo, pero es que ha sido mal incomprendida. Ahí lo que no debería es de existir, no existir tres causales. Te repito, y lo comparo para que el público pueda entenderlo. Si usted agrede a alguien y usted se defiende en legítima defensa porque el daño usted exterioriza, viene una persona con un bate y usted le dispara, tiene que haber un juicio y a usted lo van a acusar de homicidio y usted se defiende, pero si usted tiene un mal abogado, sale condenado a 20 o a 30 años. Pero si le acogen la legítima defensa es porque eso es un eximente, porque hubo un juicio. Entonces va a suceder igual como está construido con el aborto. Cuando tú lo pones con eximente, se va a perseguir, se va a ir a un juicio. Si usted tiene un mal abogado, sale condenada por aborto. Lo que debe de ser es lo que no quiero utilizar la palabra técnico, pero es así, la atipicidad de la conducta, es decir, que no exista la conducta, como sucede en otro articulado con el robo, que dice, no habrá robo cuando sea entre ascendiente y descendiente. ¿Qué va a pasar? Que el fiscal no lo va a poder ni siquiera perseguir el robo. Entonces, cuando si tú lo hubiese puesto como un eximente, sí, tienes que perseguirlo y el proceso per se es desgastante. Nadie entiende cuán desgastante es un proceso, tanto para la víctima como para el procesado, cuando tiene que poner la primera denuncia de lo que sea, ya sea de violencia de género, ya sea de arma, ya sea de un robo, ya sea de un cheque. No se imagina cómo el derecho penal de por sí maltrata a la víctima y no la protege. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, pero ustedes amigos no se muevan porque ya ustedes están viendo esta interesante conversación en materia penal que aunque no nos guste, es fundamental para entender por qué es necesario el Código Penal. No se muevan, que en breve continuamos con más acá en Infractal. De regreso, amigos, en Infractal, seguimos esta interesante conversación con el abogado penalista Francisco Manzano. Con él ya entramos comenzamos por lo complejo, difícil, por lo complejo y lo difícil primero, pero yo creo que no sé cuál es más difícil. Sí, la discusión del aborto o la discusión de la libertad de expresión, los límites a la libertad de expresión, la censura previa, que son de los conceptos que hoy se debaten, ¿no?, en la opinión pública. Ambos son difíciles, de verdad que sí. Pero qué bueno que se dé la discusión. Usualmente las leyes pasan en el Congreso y no genera este debate y estas ideas. A mí creo que armonizar todas esas ideas para mí siempre son. Mira, en la libertad de expresión yo soy de los que cree que la despenalización absoluta de los delitos de prensa debe de ser absoluta, es decir, siempre tener una sanción civil. Y mira que he manejado procesos en los cuales he estado en uno o en otro lado y siempre he llevado a una conciliación. Yo creo que la prensa maneja el equilibrio
cuando los poderes del Estado son vaciados institucionalmente, es decir, cuando hay un control absoluto, es la prensa que sale y denuncia, miren, en el Congreso está pasando algo, en el Poder Ejecutivo, en eso, porque al final son grupos de políticos que representan intereses. Ahí surge una pregunta, una duda que he tratado de que se me esclarezca, porque se habla de la censura previa. ¿Por qué se habla de la censura previa? Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y algunas cosas que hemos leído y conversaciones que hemos tenido con otros abogados penalistas y hasta con legisladores. Los legisladores dicen, bueno, pero es que nadie puede, sin el consentimiento de una persona, mostrar su imagen pública. Hay que degradarla, hay que utilizar herramientas, pero no se puede o no se debe. Entonces, porque la persona tiene el derecho al honor. Y ahí surge una pregunta. Si se hace una denuncia en la que usted tiene todos los elementos de su denuncia pública, probatoria, y usted utiliza ese recurso, siempre diciendo la presunción, aunque usted tiene todos los elementos de la denuncia, porque quien hace investigaciones en los medios de comunicación lo hace de manera responsable. Las investigaciones serias son responsables. Entonces yo digo, según lo que se plantea, tiene una repercusión a la persona física, pero también a la persona jurídica, porque a partir de la entrada en vigencia del nuevo código, se supone que debe haber un estándar, ¿no?, para quienes van a hacer comentarios. Pero eso implica que los medios de comunicación tendrán que pedirle a las personas, dame tu comentario previamente. Claro. Pero mira, la censura previa funciona no como un estándar abstracto. Lo que pasa es que los periódicos internacionales, los periodistas son independientes internamente de su pensamiento, pero tienen que pasar el filtro del director para ver el trabajo periodístico. Y obviamente debe de ser así en principio, porque si bien es cierto que hay investigaciones, pero pueden haber investigaciones con fines espurios. Entonces se hace un filtro previo. La censura es prohibir que la información salga. Por eso te digo, no es en abstracto, no es de que por el hecho de que yo dé una denuncia y me demanden, eso es censura previa. No, la censura previa es ese control donde no se da. Hay una sentencia que recomiendo ver, que es el caso en la Corte Interamericana se llama el caso Ulloa, donde se analiza esa censura previa y cómo se estableció. ¿Qué pasa con los delitos de difamación? Que ya no es censura. Los delitos de difamación es no solamente a los medios, a cualquiera que por medios haga imputaciones o alegaciones falsas. Ya ese delito debe existir. O sea, lo que quiero decir es que la prensa, si viene y toma una fotografía de ti, de mí, y dice, qué sé yo, se está investigando esta persona por tal cosa y la información es mínimamente comprobable, entonces ahí no se comprometería porque la intención es lo primero, informar un hecho. No estoy opinándolo, no le estoy imputando el delito. ¿Dónde está la difamación? Cuando yo le imputo de dos maneras. Cuando le imputo un hecho en específico, mire, ese señor es un corrupto o él está robando tal cosa, eso se llama difamación. La injuria es otra cosa. La injuria es que yo diga, esa persona es, y si tienen niños pueden por favor tomarlo, yo digo, esa mujer es una prostituta. ¿Ves que ya prostitución no es un hecho penal? Y una pregunta, si yo en el uso de estos micrófonos digo, bueno, para mí yo tengo una opinión personal de Paola Abreu. Para mí Paola Abreu no es una persona honrosa. Para mí es de dudosa reputación. Una opinión. Para mí. O sea, yo estoy haciendo una opinión respecto a que para mí Paola no es una persona que goce de... Eso pudiera ser injurioso porque en definitiva la opinión personal que tú tienes no tiene por qué todo el mundo saberla si a ella le puede hacer daño. Pero si yo lo digo en privado, dice que también voy. Claro, también en privado, porque tu opinión personal y tu libertad de expresión siempre tiene que estar relacionado con tus ideas, con tu pensamiento, con tu religión, con tu culto. Es un derecho que tú tienes, pero tiene un límite cuando le puede afectar a ella, porque si tú dices eso y al otro día ella está en un puesto de trabajo que depende que no pueda llegar ese comentario y la dimiten,
una empresa internacional, por esa expresión que tú estás haciendo, la dimite, los bancos le cierran automáticamente las cuentas, entonces sí tiene consecuencias. Entonces, ¿qué aporte periodístico tiene tu información personal que tenga que hacerse? Ahora, otra cosa es que tú pertenezcas a la prensa amarillista, es decir, que tú estás dando farándula Ujú. y que tú digas esas expresiones de alguien que también está en el medio de la farándula, ahí se atenúa un poco más porque ese tipo de prensa es amarillista, no ejerce una opinión real Y, sobre las personas. y una pregunta entonces Te que, voy a poner un ejemplo con el que tú estás diciendo. Hubieron 12 medios que dijeron de Carla Bruni que ella era un hombre, la esposa del expresidente francés. Eh, Se decía que ella, nada, todas expresiones libres, y ella fue a los tribunales y consiguió condena contra los 12. ujú, Y los 12 tuvieron que pagar. Y a ella le dijeron, pero mira, ¿por qué lo hiciste? Y dijo, imagínate que yo soy la esposa del presidente y que digan comentarios que afecten mi honor. Imagínate las que no tienen el poder de hacerlo. sí, entonces ahí entraría para aterrizarlo a la Pero, República pero eso no Dominicana. son delitos de prensa, esos son delitos que atacan al honor, que pueden ser dados a través de prensa, medios digitales, de cualquier otra forma. Hay dos casos muy sonoros en la República Dominicana. El primero, el de la doctora Margarita Cedeño, ex vicepresidente de la República, ex primera dama de la Cuando República, era, cuando cuando era era primera dama y candidata vicepresidencial. vicepresidencial, que se dijo que ella tenía cuentas en Suiza y un sinnúmero de cosas. Fue condenada la persona, ella decía, Fue absuelta en primer grado, en segundo grado, y hubo una variación donde la Suprema Corte de Justicia tenía posibilidad de condena y hizo su primera condena ahí en ese caso en específico. y lo otro que quiero preguntar para ver si me podría graficar, aquí hubo una época en que los medios de comunicación, periodistas, le decían delincuente hasta el presidente de la República, le decían, usted es un delincuente, usted es un ladrón, usted es un corrupto, al presidente de la República, relajando la investidura presidencial. Y hubo mucho de lo que hoy están, o sea, eso es yo sé que esos son temas políticos, pero es parte de la discusión porque una de las cosas que le cuestionan es, bueno, hoy que están del otro lado de la acera, pues quieren limitar esa libertad que ustedes tuvieron durante 16 años de decirle a todo el mundo ladrón, delincuente, corrupto, y ahora sí eso es difamación, pero antes no, antes era libre. No. Para mí sigue siendo, vuelvo y te No, por digo, eso le digo que parte de la discusión que hay en los medios de comunicación, en los espacios públicos, ¿no? Es que muchos de los actores que antes estaban del otro lado de la acera, no de los académicos y catedráticos y abogados en ejercicio, sino en el término político, hoy asumen esas banderías. por eso te digo que debe de ser civil. Si una persona se encuentra en esa posición y un periodista lo llama de esa manera, yo entiendo que el periodista tiene la libertad de expresión de decirle al presidente, a los ministros, lo que pueda hacer. Sí, y ellos tienen que tener la coraza de entender que esa es parte del juego de la función pública. De hecho, no, para ellos es únicamente donde existe el excesio veritatis. Y te voy a explicar. Lo que tú dijiste eh, sobre Miguelina, sobre Josefa, de tu opinión personal, todavía tú demuestres en un tribunal que es verdad, tú debes de ser condenada. ¿Por qué? Porque no es problema tuyo que ella haga con su vida lo que ella quiera. Ella puede tener 3 maridos. Eso es su vida privada. Que en estos días hubo otra discusión también en ese sentido. Pero déjame decirte algo. Existe lo que es la excesio veritatis. El funcionario público no está protegido en el extranjero con eso. Si tú demuestras que es verdad, entonces la demanda civil, o que ligeramente estaba apoyada con ciertos indicios de prueba, pues entonces la excesio veritatis, es decir, es una excepción donde que por el hecho del hecho ser verdad, tú no puedes ser condenado. Pero el ciudadano común, que es ahora mismo un profesor, un director de un colegio, qué sé yo, un profesor universitario, yo que no tengo vida, yo no soy político. Mi vida privada, la vida privada de ellos, sea verdad
esa persona es un borrachón, esa persona cada vez que se tiene esa situación en particular no debe de ser considerada. Una cosa es la noticia. Si usted viene y dice de una persona privada en los medios de comunicación, mire, está sucediendo que en la esquina tal esto, una persona está siendo agredida, tiene una agresión, ese colmado está vendiéndole a menores, una persona agredió, mire, yo tengo la prueba y difundes un video, eso, nada de eso, ni es difamación, ni es injuria, ni va a poder ser injuria, ni va a poder ser condenado nunca por ningún tribunal. En estos días hubo un caso interesante en los medios de comunicación, y digo un caso porque fue un intercambio entre una comunicadora y un sacerdote, precisamente porque ella decía, bueno, pero es que el funcionario, su vida privada es de dominio público, o sea, es de lo público, está en lo público, y por tanto, si se nos pide, si los funcionarios tienen que tener una vida privada, organizada, ordenada, entonces no entra lo moral ahí. Y el sacerdote decía, depende para que usted lo quiera, si es para extorsión, o si es para la información, o si es que el funcionario con la institución le está pagando cosas al amante, ahí hay cosas diferentes. Entonces, yo le traigo todas estas cosas porque es Mira, que Laura la aprecio muchísimo y la conozco desde hace muchos años. Es una le voy a decir, yo que estudié en Estados Unidos el año pasado, entrevista en sentido general, ya sea interrogatorio, cuestionamiento, contrainterrogatorio, y me parece que es muy mordaz, muy profesional y no pasa la línea, pero hace la provocación debida como periodista. Hizo su trabajo y él respondió todavía con una mayor cosa. O sea que lo que se discutió ahí es debate sí, de primer totalmente, orden y totalmente. no hay un ganador ni un perdedor, eso no existe. Ahí lo que hubo fue la elegancia de la entrevistadora con las respuestas de elegantes también de un entrevistador. Sí, él tiene razón. Es decir, la ética, lo que se exige o lo que protege el Código Penal es que malverse los fondos, que se hace esto, no entra en consideraciones de su cuestión ética. Tú agarras autor, por ejemplo, la persona más leída que se llama Victor Hugo, que está enterrado como una de las personas de los héroes de Francia, tenía debilidades personales que tú no te la puedes imaginar. Regularmente los grandes líderes son así. Generalmente las grandes personalidades en la historia han tenido, te digo, si nos vamos al pasado extremo, han tenido 100 familias, 200 hijos, 20 esposas. O sea, su vida personal, como la maneje, no tiene que ser, mientras su parte pública cumpla con sus funciones de Estado, ya ahí está bien. Ahora, si riñe, por ejemplo, no puede ser que el director de ética, por ejemplo, sí esté cometiendo actos de esa naturaleza. Pero si usted es un funcionario que va y cumple y a usted le gusta tomarse su trago, bailar, cantar, no le deja. Yo conozco jueces que son brillantes académicamente y se pueden tomar un trago social, pueden cantar y no le disminuye ninguna capacidad. Yo comparto, pues, esa es su vida privada. Ahora, si dentro de su esfera de la vida privada afecta en la función pública, pues ya sí se señala, puede señalarse. Y es que la vida privada es lo único que te corresponde después de la vida. Lo que tú quieras permanecer como imagen. En los países nórdicos y en Estados Unidos, tú no puedes denunciar porque tú quieras denunciar. Si tú entiendes que hay una cuestión penal, entonces tú lo denuncias en los canales de los medios. Ahora, si tú eres periodista, ya es otra cosa. Ya si tú puedes denunciar que al lado hay una violencia de género, que allí hay una música de un colmado que rompe los parámetros, porque tú estás haciendo lo que se llama, estás actuando con obra del deber, de tu deber como periodista, que es denunciar las cosas que en la sociedad, no es que vas a denunciar los delitos, estás denunciando cosas que están pasando. Entonces, a eso se le llama injusto penal. Tu actuación no ha sido obrando en contra del derecho, ni en contra de tu profesión. Pero yo no soy periodista. Yo, por ejemplo, tengo programas de televisión, pero programas de radio y comento, y yo no soy periodista. El periodista es una profesión y tiene parámetros y tiene la obligación de, si sabe algo, difundirlo. Yo sé cosas y no tengo
me pasa lo contrario. Yo como abogado, todas las cosas que tú deberías de saber, debes de decirlas. Yo como abogado, todo lo que sé, tengo la obligación de guardarlo y no revelarlo si un juez me autoriza. Entonces, fíjate que la verdad es un asunto complejo. Claro, y va a depender siempre. Entonces, otra duda que surge, y para pasar rápidamente al tema de los médicos, que también es, Pero déjame decir el tema de la difamación extorsiva, que es, sí, mira, yo he visto muchos esos casos y los he vivido mm, con clientes y le digo, no los pague. Y van y le dicen sí. Y tengo clientes que lo han pagado y me han dicho, mira, fulano me tuve que pagar y tengo el video. Le digo, no te metas con eso ya. Y sí, eso sí ocurre. Y eso sí, sí es grave, más de lo que ustedes pudieran pensar. pero siempre yo doy un consejo a los funcionarios públicos, porque yo me dedico al ejercicio de la política, y a los que ejercen la política. Tratemos de tener una vida pública y privada ordenada. Si usted tiene una vida pública y privada ordenada, a usted no le preocupa lo que puedan decir, hacer o virar y tornar de usted. Pero me gustaría rápidamente que aborde la difamación extorsiva, porque eso se está usando mucho actualmente, que por anuncios, que si tú no me colocas un anuncio, entonces yo te voy a sacar esto, que puede ser. Entonces, ver, ver esto, porque vi, por ejemplo, una denuncia o no una denuncia, sino que un funcionario público, como es el caso de Guido Gómez Mazara, un gran amigo, un buen amigo, una persona que yo, por ejemplo, respeto mucho y quiero mucho, independientemente de las banderías políticas, y a él le hicieron como una pequeña campañita, unos medios, y él le sacó el porqué, el de la campaña, que no le colocó un anuncio. Mira, quien conoce a Guido Gómez Mazara, eh, no le hizo caso a ese tipo de cosas, pero él quiso dar un ejemplo y qué bien por él, de Ujú. que, porque es que la prensa amarilla vive de ese contenido y vive de ese mundo de decir cosas, crear la situación. De hecho, en Estados Unidos, la prensa amarilla crea una información para que tú salgas a desmentirla y te dices, tú puedes salir a desmentirla. Entonces debemos de tener en cuenta que la difamación extorsiva es un tema grave, no solamente para funcionarios. Para todo el Yo te estoy mundo. diciendo que me ha tocado con empresarios. Imagínate que un empresario está vinculado con algún funcionario público porque ganó una licitación y viene esa persona y se le acerca y le dice, esa licitación es irregular. Le dice, claro que no. Y los pagos son voy a subirlo, si no me... Y hay personas que lo han pagado y van donde mí, yo puedo accionar. Y yo le digo, sí, podemos accionar. Entonces, pero tú le haces la advertencia que al ser un grupo, ¿verdad? O sea, porque trabajan en grupo, es decir, o uno como caballero, todos juntos como Pero malandrines. aquí hubo una campaña a una empresa de combustible en específico. No sé si usted, una empresa de combustible en específico, hubo una campaña específicamente hace como unos 3, 4 meses. Yo no suelo seguir los casos que no son mis de casos particulares, pero tú me lo puedes preguntar y yo te puedo decir qué opino. Y en los medios de comunicación se hablaba del octanaje de solo esa empresa de combustible, cuando había Ya, una ya. medición. eh, Sí, sí, pero mira, te voy a decir algo y te lo digo porque he sido abogado de personas, soy abogado de personas que venden combustible. Eh, Se hacen mediciones de parte del Ujú. ministerio y se hacen mediciones in situ. La calidad no depende tampoco del distribuidor, porque el distribuidor recibe Y se eh, puede perder la y calidad. claro, y se certifica. Al ser un país caliente, esto es un asunto, no depende muchas veces la calidad de la persona, el distribuidor ha sido injusto. Y se hacen procesos internos en el ministerio y el ministerio ha sido responsable. Hay que decir eso. El Ministerio de Industria y Comercio, cuando inicia esos procesos, hace y nombra personas, químicos, y si se da cuenta, desestima los procesos. Y ha sido muy responsable hasta el día de hoy. Y hoy Sí. más con la cabeza que tiene, que es una persona muy responsable. Pero lo que no puedes hacer es una campaña difamatoria con relación a eso, tú lo denuncias y puedes llevarlo. Ahora, él tiene el derecho de, si tiene una información sesgada,
tiene también todo el derecho de decir, miren, señores, yo he medido esto, he pasado esto, porque es que se colisionan ambos derechos. Pero hasta en ese momento se dijo que esa empresa en específico traía combustible contrabandeado y a pesar de que la Hay un empresa, exceso. a pesar de que la empresa mostró sus registros de todo el combustible que compra y a quién se lo compra, siguió la campaña en los medios de No, no, pero comunicación. se crea listado de que, miren, no compren en esas estaciones de Ajá, combustible porque tienen ese. Pero si se asocian como una ONG, mire, la solución es, usted se asocia como una ONG y crea una organización de protección del combustible y hace una class action. Usted va a los tribunales, pide información y le deben de dar la información ya como persona jurídica que protege ese lado del consumidor. Entonces, cuando ya usted hace la denuncia pública, ya usted tiene toda la cuestión a mano. Pero si lo hace por simplemente, qué sé yo, buscar connotación, fama, likes, lo que tú quieras, sin tener un respaldo, entonces la intención sí pudiera ser desviada, aunque tú pienses que estás haciendo algo bien, estás haciendo todo lo contrario. Haz una asociación, si quieres, contáctame, yo te puedo hacer la fundación con fines de lucro, pero no con eso, sino con los médicos, con lo que sea, que quieran las personas, hagan una organización sin fines de lucro, organicen esos intereses, pidan las informaciones, porque, por ejemplo, en España, si tú pones a un producto y dice 100% natural, y cuando el proconsumidor ve, dice, no, mira, no es natural. Y dice, no, pero que es una campaña, yo no estoy diciendo que el jugo sea, yo nada más pongo 100% natural. Entonces esas organizaciones presentan los estudios, hacen las denuncias y ciertamente retiran el producto del mercado. Si tu intención es proteger al consumidor o dañar a la empresa, deslíndalo creando una institución o una class action. Entonces eso es posible, pero lo que tenemos que tener es esa facultad de no dañar. Y muchas veces más del 80% es dañar. Y la empresa, sabes que es 100% su valor es en la imagen que tiene. es así. Bueno, hemos llegado al final. Rápido. Yo lo voy a comprometer a que venga otra vez a hablar del Código Penal, pero la hora completa, para que podamos Me hablar, porque gusta. nos quedamos con varios temas pendientes. A ustedes, amigos, quisiera primero agradecerles, Francisco, por estar con nosotros esta noche y por llevarnos claridad en tantos temas que son tan importantes. Bueno, a su orden siempre, como soldado. Y está comprometido a venir otra vez. Bueno, ya, acepto el compromiso. Y ustedes, amigos, agradecerles por el favor de su sintonía, recordarles que este espacio se retransmite los lunes a las 9 de la mañana por Radio UBA 97.3 para toda nuestra región sur del país y por supuesto por acá por RNN los martes, los viernes y los miércoles en sus diferentes horarios. Recordarles también que tienen una cita obligada con nosotros el próximo domingo por aquí, por RNN. Chao, chao.